Claro, mamá, que mi hermana se mude. Y Nora y yo viviremos contigo en la cocina. Se reía mi marido mientras yo colgaba las cortinas en nuestro nuevo piso. Me acerqué en silencio por detrás y lo agarré por lo más preciado. Lo que oyó mi suegra a continuación la hizo colgar el teléfono. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Celia estaba de pie en medio de la sala vacía y no podía creer que fuera real. Un piso de 3 habitaciones en un edificio nuevo, ventanas panorámicas, techos altos, paredes claras. Suyo, por fin suyo. Apretaba el manojo de llaves con tanta fuerza que el metal se le clavaba en la palma. 2 años. 2 años habían caminado hacia ese momento, negándose literalmente todo. Pau recorría las habitaciones, fotografiando los espacios vacíos con el móvil. Su flamante iPhone 15 Pro Max brillaba bajo los rayos del sol de marzo, reflejando la cara satisfecha de su dueño. Celia miró de reojo a su marido y volvió a sentir el conocido pinchazo de irritación. 3 meses atrás había llegado a casa con ese juguete de $1,500 comprado a crédito, cuando estaban ahorrando cada centavo para la entrada. Pau, vamos a medir las habitaciones, lo llamó ella, sacando la cinta métrica del bolso. Tenemos que entender qué muebles cabrán. Ahora, respondió distraído, sin apartar la vista de la pantalla. Solo termino las fotos y las subo al grupo. Celia suspiró y empezó a medir sola. La sala, 22 metros cuadrados. El dormitorio, 15. El segundo dormitorio, más pequeño, 12. La cocina unida al comedor, 18. Una maravilla. Ya se imaginaba cómo colocaría los muebles, qué cortinas colgaría, qué cojines pondría en el sofá. Habían pasado por el infierno por ese piso. Los últimos 2 años vivieron en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, en una casa vieja donde la humedad se metía en los pulmones y el moho en las paredes volvía una y otra vez, por más que lo limpiaran. 35 metros cuadrados de estrechez, el olor constante a cigarrillos de los vecinos de abajo y el estruendo de los de arriba. Pero el alquiler era barato, $200 al mes, y eso les permitía ahorrar. Celia trabajaba como contable en una empresa comercial y ganaba $700. Pau trabajaba como gerente de ventas y ganaba un poco más, 800 y algo. Los fines de semana Celia hacía trabajos remotos, llevando la contabilidad de 2 pequeñas empresas. Eso le daba entre $100 y $250 extra al mes. Pau aceptaba todas las horas extra posibles, viajaba a las regiones, con tal de conseguir una prima mayor. Ahorraban en todo. No compraban ropa, se arreglaban con la vieja. No iban a cafés, cocinaban en casa lo más sencillo. Arroz, pasta, pollo, verduras en oferta. Celia aprendió a buscar productos rebajados en los supermercados, llegando por la tarde cuando a los alimentos próximos a caducar les ponían las pegatinas amarillas de descuento. No iban al cine, no viajaban de vacaciones. Los amigos se fueron alejando poco a poco, se cansaron de oír negativas a todas las propuestas para quedar. Pero ahorraron. Reunieron la entrada de $20,000 en esos 2 años. El piso costaba $80,000. La hipoteca la tomaron a 20 años, al 9%. La cuota mensual era de $600. Difícil, pero asumible. Lo principal era que era suyo. Celia anotaba las medidas en la libreta cuando el teléfono de Pau empezó a sonar con una melodía animada. Ella se giró. Pau miró la pantalla y se le dibujó una sonrisa. Mamá, hola, dijo al teléfono. Montse, su suegra. Celia se tensó involuntariamente. La relación con la madre de su marido era correcta, sin especial calidez, pero tampoco con conflictos abiertos. Simplemente 2 mujeres que mantenían una distancia educada. Montse vivía sola en un piso de 2 habitaciones en una casa vieja al otro lado de la ciudad. Trabajaba como enfermera en una clínica. Su exmarido, el padre de Pau, se había ido con otra mujer hacía unos 10 años. Se había colocado en alguna empresa, se había hecho rico. Ahora vivía con su nueva familia en una casa en las afueras. Con Pau y Aina casi no se comunicaba, solo enviaba dinero en los cumpleaños. Sí, mamá, imagínate, hoy nos dieron las llaves. Pau caminaba por la sala, gesticulando con la mano libre. Ya está todo hecho, ahora somos oficialmente propietarios. Celia oía el gorjeo entusiasmado al otro lado de la línea. Montse los felicitaba, hacía preguntas. Pau respondía con gusto, hablándole de la distribución, los metros,
El piso. 12º, mamá, la vista es increíble. 3 habitaciones, cocina grande, 2 baños. El arreglo lo haremos poco a poco. Ahora no hay dinero para todo de golpe. Nos mudaremos, supongo, dentro de un mes, cuando hagamos al menos lo mínimo. Celia se acercó y se puso a su lado. Pau no le ofreció pasarle el teléfono para que ella también saludara a su suegra. Simplemente seguía hablando, tocando la pantalla del móvil, al parecer enviándole fotos a su madre. Sí, es amplio. Celia ya está haciendo planes sobre dónde poner cada cosa. Celia. No le gustaba que pronunciara su nombre de forma descuidada, de pasada. Ella le había pedido con suavidad que la llamara con cariño, como antes. Él asentía, estaba de acuerdo y al día siguiente volvía a lo de siempre. Claro, mamá, ven cuando nos instalemos. Sonreía Pau. Te enseñaremos todo, te haremos una visita guiada. La conversación terminó unos 5 minutos después. Pau guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar la pantalla, revisando las redes sociales. Celia regresó a las mediciones. En su cabeza se arremolinaban pensamientos sobre el papel pintado, los muebles, las cortinas. Ya había elegido un conjunto para la sala, grises, largos, de tela gruesa, elegantes, sobrios, justo a su gusto. Pau, ¿me ayudarás con las cortinas cuando las traigan?, preguntó ella. Colgar las barras es pesado. Hay que hacerlo entre dos. Claro, asintió él, sin levantar la vista. Ella sabía que ese claro no significaba nada. Prometía con facilidad y luego se olvidaba o encontraba alguna excusa para escaquearse. Pero ahora Celia no quería pensar en eso. Ahora simplemente estaba feliz. Su propio piso. Por fin. Por la noche, al regresar al pequeño apartamento alquilado de una sola habitación, Celia se sentó a planificar la reforma. Pau se estiró en el sofá con el teléfono. Ella abrió el portátil y empezó a hacer el presupuesto. Papel pintado, pintura, laminado, azulejos para el baño. Los precios eran dolorosos. Incluso una reforma básica requería al menos $3,000. No tenían ese dinero. Después de la entrada y de los trámites, en el escondite solo quedaban unos $400 para lo más necesario. Pau, ¿qué te parece si pedimos otro crédito para la reforma?, propuso ella. Uno pequeño, con 2,000 bastaría. ¿Otro más? Pau frunció el ceño. Celia, ya tenemos una hipoteca a 20 años, y además me queda un año pagando el crédito del teléfono. Ella se mordió el labio. Exacto, por su preciado iPhone. $1,500 por aparentar. Se podría haber comprado un modelo más sencillo y ahorrar. Pero no, Pau necesitaba obligatoriamente la versión más cara, con la memoria máxima y en el color más exclusivo. Está bien, suspiró Celia, entonces lo haremos por partes. Primero lo más importante. Volvió a los cálculos. Pau seguía desplazándose por la pantalla. De repente su teléfono vibró. Miró la pantalla, cambió rápidamente al mensajero y se puso a escribir. Celia, por el rabillo del ojo, notó que su marido fruncía el ceño con concentración, tecleando algo largo. ¿Quién te escribe?, preguntó ella, sin apartar la vista del portátil. Aina, gruñó Pau. Aina, la hermana de su marido, 2 años menor que él. Tenía 33 años. En ese momento estaba soltera, aunque ya se había divorciado 2 veces. No, 3. La primera a los 25, la segunda a los 29, la tercera hacía muy poco, el año pasado. Ahora salía con otro hombre y vivía en su piso. El trabajo de Aina era inestable. A veces administradora en un salón de belleza, a veces asistente de contabilidad y otras veces en ningún sitio. Renunciaba constantemente, se peleaba con los jefes, buscaba algo nuevo. Mont se la compadecía y la ayudaba con dinero. Pau también ayudaba a su hermana de vez en cuando, unas veces para el taxi, otras para la compra. Celia trataba a su cuñada con neutralidad. Se veían poco, en celebraciones familiares. Aina se mantenía distante, no se acercaba especialmente a Celia. De todos modos, Celia tampoco buscaba amistad. Eran personas diferentes. Aina vivía el día a día, gastaba con facilidad el dinero ajeno y se quejaba de la vida. Celia prefería apoyarse en sí misma, planificar y alcanzar sus objetivos con su propio esfuerzo. ¿Qué le pasa?, preguntó Celia. Nada, tonterías, respondió Pau de forma evasiva, sin apartar la mirada de la pantalla. Se queja de la vida. Celia se encogió de hombros y volvió al presupuesto, pero la curiosidad le pinchó por dentro.
Observaba de reojo cómo Pau escribía la respuesta. Su rostro estaba serio, incluso preocupado. No era la expresión habitual cuando uno chatea sobre nimiedades. Pau terminó de escribir, dejó el teléfono y se estiró. Oye, me voy a dormir, bostezó. Estoy cansado hoy. Fue al baño y luego se dejó caer en la cama. Celia se quedó con el portátil. Unos 20 minutos después ella también se preparó para dormir, pero de pronto notó que el teléfono de Pau se había quedado en el sofá. Estaba boca arriba y la pantalla mostraba una notificación. Un mensaje de Aina. Celia no pensaba espiar, pero la notificación estaba justo delante de sus ojos. Aina, gracias, hermanito. Siempre me apoyas. Ojalá de verdad se nos ocurra algo. ¿Se nos ocurra algo? ¿Qué se nos ocurra? Celia frunció el ceño, tomó el teléfono y lo desbloqueó. Sabía la contraseña. Pau no la ocultaba. Abrió la conversación con Aina y se desplazó hacia arriba. Aina, Pau, con Hugo no nos llevamos nada bien. Creo que vamos a divorciarnos. Otra vez. Ya no sé qué hacer. ¿A dónde voy? Pau, no te preocupes, lo arreglaremos. Quizá intenten reconciliarse. Aina, ¿reconciliarnos? ¿Qué va? Me tiene harta. Grita todo el tiempo, reproches. Dice que me vaya de su casa. El piso es suyo. Me lo dijo claramente, que busque dónde vivir. Pau, entiendo. No te preocupes. Se nos ocurrirá algo. Mamá ayudará. Yo también. Celia bajó el teléfono lentamente. Bien. Aina se divorcia. Otra vez, por tercera vez. Y no tiene a dónde ir. Y Pau promete ayudar. Y ellos acaban de conseguir un piso de 3 habitaciones. No, no puede ser. Él no puede ser tan tonto. ¿O sí? Recordó cómo Mont se había preguntado hoy con tanto detalle por la distribución del piso. ¿Cuántas habitaciones, cuando la mudanza? La suegra tenía un aire preocupado, pese a las felicitaciones. Estaba tramando algo, planeando algo. Celia estaba sentada en la habitación en penumbra y sentía cómo la ansiedad iba encendiéndose por dentro. Tonta, aparentemente sin fundamento, pero persistente. Intentó ahuyentar esos pensamientos. Bueno, Aina se está divorciando. ¿Y qué? No es la primera vez. Encontrará dónde vivir, de algún modo se las arreglará. Su madre la ayudará, su padre le dará dinero. Pero la inquietud no desaparecía. Celia dejó el teléfono en su sitio y fue a lavarse. Se acostó junto a Pau, que ya roncaba, desparramado ocupando 3/4 partes de la cama. Permanecía acostada en la oscuridad, mirando al techo. Y entonces recordó a Nora, la primera esposa de Pau. Celia había conocido a Pau 2 años después de su divorcio. Él le había contado entonces que el matrimonio se rompió por la infidelidad de su mujer, que Nora tuvo una aventura con un compañero de trabajo, que Pau lo descubrió, no lo soportó y se divorció. Celia le había tenido compasión y le creyó. Pero hace alrededor de 1 año y medio, de pronto, una mujer desconocida le escribió por redes sociales. Se presentó como Nora, la primera esposa de Pau. Le envió un mensaje extraño, algo sobre ten cuidado con su familia, sobre no dejes que se te suban a la chepa. Celia se quedó desconcertada. Respondió con frialdad, algo así como, gracias por la preocupación, pero todo está bien. Luego le mostró la conversación a Pau. Pau estalló. Llamó a Nora psicópata, incapaz de superar el divorcio y empeñada en arruinarle la vida. Dijo que ella escribía cosas desagradables a todo el mundo para desprestigiarlo. Celia le creyó. Bloqueó a Nora y no volvió a pensar en ello. Pero ahora lo recordó y pensó, ¿y si Nora no escribió sin motivo? ¿Y si intentaba advertirla? Celia tomó su teléfono, buscó el perfil de Nora en los contactos bloqueados y lo desbloqueó. Miró las fotos cuidadas de una mujer morena y atractiva de unos 35 años. Nora vivía en otra ciudad y trabajaba en alguna empresa de IT, según sus publicaciones. No estaba casada, no tenía hijos. ¿Escribirle? ¿Preguntarle directamente qué había querido decir? Celia lo pensó y decidió que aún era pronto. Tal vez solo se estaba sugestionando. Había que esperar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Apagó el teléfono y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza. Aina, Montse, Pau. 3 habitaciones en el piso nuevo. ¿Se nos ocurrirá algo? No, pensaba Celia. No, no se les ocurrirá nada. Este piso es mío. Me dejé la espalda durante 2 años por él. Me privé incluso de una miserable taza de café en una cafetería para ahorrar $2 más.
Trabajé los fines de semana hasta el agotamiento mientras mis amigas descansaban. Aguanté ese sucio apartamento alquilado con moho y mal olor. Por estas llaves, por mi propio rincón. Y si creen que voy a ceder siquiera 1 metro cuadrado de este piso a una cuñada que por tercera vez no puede arreglar su vida personal, se equivocan. Pero en voz alta Celia no dijo nada. Aún era pronto. Por ahora había que observar y prepararse. Se giró de lado y hundió el rostro en la almohada. Mañana sería un nuevo día. Mañana empezarían a planificar la reforma, a comprar materiales, a arreglar su nido, el suyo, solo suyo, y no se lo entregaría a nadie. Las 2 semanas siguientes pasaron volando en un ajetreo agradable. Celia elaboró un plan detallado de la reforma, lo dividió en etapas y calculó el presupuesto. Decidieron empezar por lo mínimo, nivelar las paredes, empapelar, colocar el laminado, dejar los azulejos del baño tal como estaban. Los del promotor eran bastante decentes. La cocina tampoco tocarla de momento, solo comprar muebles más sencillos. Pau prometió ayudar los fines de semana. El sábado debían ir a la tienda de materiales de construcción para comprar el primer lote. Celia se levantó temprano, se vistió y preparó el desayuno. Pau durmió hasta las 11. Cuando por fin salió del dormitorio, somnoliento y despeinado, ella ya llevaba 1 hora lista para salir. «Pau, vamos», dijo Celia mientras se abrochaba la chaqueta. «Sí, ahora», bostezó él, dejándose caer en el sofá. «Solo me tomo un café». Ella le sirvió el café y lo puso sobre la mesa. Pau lo bebía despacio, desplazándose por el teléfono. Celia esperaba, intentando no mostrar su irritación. Por fin terminó el café y se preparó. Salieron del piso y bajaron al coche. El teléfono de Pau sonó cuando ya estaban sentados dentro. «Montse». Pau contestó y puso el altavoz. «Pau, hijo, hola». La voz de su madre sonaba alterada. «¿Estás ocupado ahora?» «Íbamos con Celia a la tienda de materiales de construcción», respondió Pau, arrancando el motor. «¿Qué pasa?» «Verás, Aina ha llamado». La suegra bajó la voz hasta un susurro confidencial. «Las cosas con Hugo están muy mal. Él le ha hecho las maletas y le ha dicho que se vaya. Hoy mismo. Está hecha un mar de lágrimas, no sabe qué hacer. ¿Podrías pasar por allí y ayudarla a trasladar sus cosas? Al menos traerla conmigo por ahora, y luego ya veremos». Celia sintió cómo se tensaba. Pau dudó, la miró con gesto culpable. «Mamá, pero si teníamos planes». «Pau, hijo, es tu hermana». En la voz de Montse aparecieron notas autoritarias. «Está mal, necesita ayuda. ¿Vas a negarte a ayudar a tu propia sangre?» «Claro que no», respondió Pau rápidamente. «Paso ahora mismo». Celia apretó los puños. Ni siquiera la miró, no preguntó, no consultó. Simplemente aceptó. «Pau», dijo ella en voz baja, «¿y los materiales? La tienda cierra a las 8, no llegaremos». «Celia, vayamos mañana», dijo mientras salía del patio. «A Aina de verdad le va muy mal, ¿entiendes? Son solo un par de horas». Celia guardó silencio. Sabía que ese par de horas se alargaría hasta todo el día. Siempre pasaba así. Cuando la madre de Pau se lo pedía, él se olvidaba de todo lo demás. Fueron al otro extremo de la ciudad, donde Aina alquilaba un piso. Pau aparcó frente al portal de un edificio de 5 plantas y llamó a su hermana. 10 minutos después ella bajó, delgada, rubia, con los ojos rojos y el pelo despeinado, vestida con una camiseta arrugada y vaqueros. «Pau, gracias por venir», sollozó al subir al asiento trasero. «Hola, Celia». «Hola», respondió Celia con sequedad. «Hugo se ha pasado de la raya». Aina se secaba los ojos. «Grita que soy una mantenida, que está harto de mí, que me largue. Y yo de verdad no tengo a dónde ir. A casa de mamá no puedo, no tiene nada de espacio». Pau murmuraba algo a modo de consuelo. Celia callaba, mirando por la ventana. Subieron al piso. Hugo resultó ser un hombre de unos 40 años, corpulento, con gesto malhumorado. Saludó brevemente a Pau con un gesto de cabeza. A Celia ni siquiera la miró. Las cosas de Aina ya estaban recogidas en 3 bolsas enormes y 2 maletas. Pau y Hugo empezaron a bajarlas en silencio. Aina iba de un lado a otro, sollozando, recogiendo pequeñas cosas por el piso. Celia permanecía a un lado, sintiéndose fuera de lugar. Por fin todas las bolsas estuvieron en el maletero. Pau se sentó al volante, Aina se acomodó atrás y Celia ocupó en silencio el asiento del copiloto. «¿A dónde vamos?», preguntó Pau. «A casa de mamá»,
supongo, respondió Aina con inseguridad. Aunque ella decía que no hay sitio. Su piso es pequeño, ya está apretado. Pero por un tiempo, creo que se puede. Claro que se puede, la tranquilizó Pau. Mamá te recibirá. Cruzaron toda la ciudad hasta casa de Montse. El tráfico era infernal, tardaron más de una hora. Celia miraba el reloj. Las 3 de la tarde. La tienda cerraba a las 8. Si descargaban las cosas y se iban, aún podían llegar. Montse los recibió en la puerta, se llevó las manos a la cabeza y abrazó a Aina. Ella volvió a romper a llorar. Pau y su madre empezaron a meter las bolsas en el piso. Celia subió detrás y miró alrededor. El apartamento de 2 habitaciones era diminuto, estrecho, lleno de muebles viejos. Una habitación era el dormitorio de la suegra, la otra, algo parecido a una sala con un sofá y armarios. Aina siempre había vivido en esa segunda habitación hasta que se casaba. Pau, hijo, ayuda a desplegar el sofá, ordenaba Montse. Aina se quedará aquí por ahora. Pau obedecía, desplegando el sofá. Aina estaba sentada en una silla, secándose con un pañuelo. Montse trajinaba, preparaba café, sacaba galletas. Celia, siéntate, tómate un cafecito, le ofreció. Celia se negó, alegando que tenía asuntos que atender. Montse asintió distraída, toda su atención estaba puesta en la hija. Pau se ocupaba de las cosas, deshacía las bolsas. Celia permanecía junto a la puerta, sintiendo como por dentro crecía una irritación sorda. Pau, ¿nos vamos ya?, lo llamó en voz baja. Sí, ahora, respondió él, sin levantar la cabeza. Pasó otra media hora. Montse convenció a todos de sentarse a la mesa a tomar café. Celia se sentó a regañadientes, mascando galletas en silencio. Aina contaba lo horrible que era Hugo, cómo la trataba, lo desgraciada que era. Montse suspiraba, movía la cabeza. Pau asentía. No pasa nada, Aina, la consolaba su madre. Lo superaremos. Lo importante es que ahora no estás sola. Tu hermanito te ayudará, yo también. De alguna manera nos arreglaremos. Celia terminó el café y se levantó. Perdonen, tengo que irme, dijo. Pau, ¿vienes? Sí, claro. Pau se levantó de un salto, se despidió de su madre y de su hermana. Bajaron al coche. Ya eran casi las 6. Hasta la tienda había unos 40 minutos. Cerraba a las 8. Si se daban prisa, aún podrían elegir lo más necesario. Oye, Celia, dijo Pau arrancando el coche. Mejor vamos a la tienda mañana. Es que ya estoy cansado, la verdad. Celia giró lentamente la cabeza y lo miró. ¿Estás cansado? Pues sí, no captó su tono. He cargado un montón de bolsas. Vamos mañana por la mañana. Elegimos todo con calma. Está bien, dijo Celia con esfuerzo. Mañana entonces. Pero mañana no fue posible. El domingo por la mañana Mont se volvió a llamar. Le pidió a Pau que ayudara a deshacer las cosas de Aina y que llevara parte de ellas al extrarradio, donde la suegra tenía un viejo garaje para guardar. Pau volvió a aceptar sin pensarlo. Será rápido, aseguró a Celia. Para la hora de comer ya estaré libre. A la hora de comer no quedó libre. Después él y Aina fueron al supermercado a comprar comida, luego pasaron por casa de unos conocidos de Montse que supuestamente habían prometido conseguirle a Aina algún trabajo. Pau regresó a las 9 de la noche, cansado, hambriento, culpable. Celia lo recibió en silencio. Recalentó la cena y la puso sobre la mesa. Pau comía murmurando disculpas, ella no respondía. Después de cenar intentó abrazarla, pero ella se apartó. Celia, no te enfades, pidió él. Entiende que Aina lo está pasando realmente mal. No podía dejarla tirada. Claro, respondió Celia con tono neutro. No podías. El fin de semana siguiente la historia se repitió. Mont se volvió a llamar a Pau para pedirle ayuda. Unas veces para ir con Aina a una entrevista, otras para recoger de casa de Hugo las cosas que quedaban, otras para algo distinto. Pau aceptaba cada vez. Celia iba sola a la tienda de materiales de construcción. Compró papel pintado, pegamento, imprimación, contrató cargadores para que lo llevaran hasta el coche. Lo llevó todo al piso nuevo y lo descargó sola. Le dolían los brazos, le ardía la espalda. Pau volvió tarde por la noche y ni siquiera preguntó cómo se había arreglado. Casi no hablaban. Celia trabajaba, iba al piso nuevo después del trabajo y empezó poco a poco a imprimar las paredes. Contrató a un pintor y acordó el precio.
Pau aparecía rara vez, siempre ocupado ya fuera con el trabajo o con asuntos familiares. Una tarde, mientras Celia pintaba una pared del salón, la llamó Aina. El número de su cuñada apareció en la pantalla. Celia se sorprendió, casi no se comunicaban directamente. Celia, hola, la voz de Aina sonaba animada, incluso desenvuelta. ¿Te molesto? No, dime. Celia dejó el rodillo. Mira, necesito un diseñador. Quiero darle un aire nuevo a la habitación en casa de mamá, cambiar el papel pintado, quizá los muebles, hablaba atropelladamente Aina. Pau decía que tú conoces a alguien bueno. ¿Me pasas el contacto? Celia frunció el ceño. ¿Qué diseñador? Ella no había contratado a ninguno, lo hacía todo sola, con ayuda de un pintor normal. No conozco a nadie, respondió. Qué raro, Aina sonó confundida. Mamá decía que Pau contaba que estabais trabajando con un diseñador. Bueno, da igual, ya buscaré yo. Por cierto, mamá dijo que tenéis 3 habitaciones. ¡Qué maravilla! Debe de ser muy espacioso. Normal, contestó Celia con sequedad. A mí también me gustaría algo así, dijo Aina con tono soñador. Vivir en un edificio nuevo, en un piso grande, porque en casa de mamá es estrecho, la verdad. Nos estorbamos mutuamente. Aina, tengo que colgar, tengo cosas que hacer, la interrumpió Celia. Sí, claro, perdona, se apresuró a decir. Hasta luego. Celia colgó y se quedó pensativa. Aina se interesaba por el piso. Mont se hablaba de la distribución. Pau se inventaba algo sobre un diseñador. ¿Para qué? ¿Para impresionar o para preparar el terreno para algo? Recordó el consejo de una compañera de trabajo, que recientemente le había contado una historia sobre una conocida suya. Se casó, el marido la convenció de empadronar temporalmente a su hermana en el piso. Luego la hermana se negó a marcharse, juicios, escándalos. Durante 10 años la conocida no pudo recuperar su propio piso. No, pensaba Celia, conmigo eso no va a pasar. No lo permitiré. Volvió a pintar, pero los pensamientos no la dejaban, había que hacer algo, entender que estaba planeando la familia de su marido, prepararse. Por la noche, cuando Pau volvió a casa, Celia preguntó directamente. Pau, tu madre quiere que Aina se mude con nosotros. Él se quedó quieto, quitándose la chaqueta. ¿Por qué dices eso? Solo pregunto, Celia lo miraba a los ojos. Contesta. No, claro que no, apartó la mirada. ¿Qué mudanza ni qué nada? Aina vive con mamá, pero mamá no quiere que se quede allí mucho tiempo. Bueno, a mamá, claro, no le entusiasma. Pau fue a la cocina y abrió la nevera. Es que su piso es pequeño, están apretadas. Pero eso es cosa de ellas, ¿qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver porque ahora tenemos un piso de 3 habitaciones, dijo Celia con dureza. Veo perfectamente a dónde va todo esto. Dime la verdad, Pau, ¿tu madre ha insinuado que Aina se mude con nosotros? No, respondió él con firmeza. Basta ya, Celia, estás paranoica. Ella no le creyó. Por su cara vio que mentía, pero no discutió. Simplemente asintió y salió de la cocina. Al día siguiente Celia abrió las redes sociales y encontró el perfil de Nora, la primera esposa de Pau. Miró la pantalla durante un buen rato, dudando. Luego se decidió y escribió. Hola, Nora. ¿Se acuerda de que me escribió hace 1 año y medio? Entonces no entendí de qué hablaba, pero ahora creo que empiezo a entenderlo. ¿Puedo hacerle un par de preguntas? Envió el mensaje. No tuvo que esperar mucho la respuesta. Media hora después Nora contestó. Hola, Celia. Claro que me acuerdo. Pregunte, le responderé. Celia escribió. Dígame, por favor, ¿por qué se divorció de Pau? Él me dijo que usted le fue infiel, pero entonces usted escribió algo sobre su familia. ¿Podría contarme más detalles? La respuesta llegó rápido, larga y detallada. Celia, yo no fui infiel. Fue Pau quien se lo contó así a todo el mundo para presentarse como la víctima. En realidad nos divorciamos por culpa de su madre y de su hermana. Cuando nos casamos, vivíamos en mi piso de una sola habitación. Yo lo había comprado sola, antes del matrimonio. 1 año después de la boda, Aina se divorció por primera vez. Montse empezó a presionar a Pau para que me convenciera de dejar que Aina se mudara con nosotros. Temporalmente, claro, por 1 o 2 meses. Pau aceptó sin preguntarme siquiera. Simplemente me lo puso delante como un hecho consumado. Me negué. Nuestro piso tenía 30 metros cuadrados. ¿Dónde íbamos a meter a una tercera persona? Empezaron los escándalos.
Montse llamaba todos los días, lloraba, apelaba a la lástima. Pau me acusaba de ser insensible, decía que era un egoísta, que no valoraba a la familia. Yo aguanté. Entonces empezaron a meterle en la cabeza a Pau la idea de que incluyera a Aina en los documentos de propiedad de mi piso. Por formalidad, ¿entiendes? Para que tuviera empadronamiento. Volví a negarme. Los escándalos se intensificaron. Pau se volvió frío, agresivo. Al final pidió el divorcio. Le contó a todo el mundo que yo le había sido infiel, para que yo quedara como la culpable. Intenté justificarme, pero ¿quién escucha? Todos le creyeron a él. Perdí a los amigos en común, mi reputación. Me mudé a otra ciudad y empecé la vida desde cero. Esa es la historia. Si usted está en una situación parecida, tenga cuidado. Esa familia sabe presionar y manipular. Celia se quedó sentada, mirando fijamente la pantalla. El corazón le latía con fuerza. Así que era exactamente eso. Aina se divorcia, Mont se presiona, Pau acepta. El mismo guión. Le escribió a Nora. Gracias por contármelo. Yo realmente estoy en una situación muy parecida. Aina se ha vuelto a divorciar, vive con Montse. Siento que están preparando el terreno para mudarla con nosotros. Tenemos un piso de 3 habitaciones, lo compramos hace poco. Nora respondió casi de inmediato. Celia, lo intentarán sin duda. Manténgase firme, no permita ni un día, ni siquiera una semana. Si la deja entrar, luego no podrá sacarla. Aina sabe aferrarse, y Montse es una maestra de la manipulación. Manténgase fuerte. Y si hace falta, váyase de inmediato. No pierda años luchando. Yo perdí 3 y me arrepiento. Le deseo suerte. Celia dio las gracias y cerró la conversación. Estaba sentada en la sala vacía del piso nuevo, rodeada de botes de pintura y rollos de papel pintado. Afuera estaba anocheciendo. Miraba las paredes desnudas en las que ya había aplicado la primera capa de imprimación. Esas paredes debían convertirse en su hogar, su fortaleza, su recompensa por 2 años de sacrificios. Y no se las entregaría a nadie. Celia sacó el teléfono, abrió las notas y empezó a escribir. Hechos, fechas, nombres. ¿Qué sabía de Pau que él no querría que saliera a la luz? Recordó la prima de marzo. Él había recibido $1,700 por un trato exitoso. Dijo que los había gastado en un regalo para su madre por el Día de la Madre y en el coche, que supuestamente había tenido una reparación cara. Pero Montse, una vez, delante de Celia, comentó de pasada que no había recibido ningún regalo y que el coche lo había arreglado un conocido de Pau casi gratis. En aquel momento Celia no le dio importancia a dónde había ido a parar el dinero. Ahora recordó que en marzo Pau se compró zapatillas nuevas, carísimas, de colección, unas 5 pares. Presumía de ellas, las enseñaba. Decía que las había comprado a plazos. Celia entonces se calló, no quiso discutir. Así que la prima se la había gastado en sí mismo. Mintió a su madre y a su esposa. ¿Qué más? El asunto de la filtración de información en el trabajo. Pau trabajaba como gerente en una empresa que vendía equipamiento. Hace medio año se cayó una operación grande. Los competidores se quedaron con la licitación tras enterarse de las condiciones antes de tiempo. La dirección inició una investigación para encontrar al responsable de la filtración. Las sospechas recayeron sobre Pau y otro gerente más. A Pau lo absolvieron, al colega lo acusaron y lo despidieron. Pero Celia había visto por casualidad una conversación de Pau con un número desconocido. Pau escribía, todo limpio, transfiere el dinero a la tarjeta que te di. Luego borró el chat. Celia no armó un escándalo, simplemente lo guardó en la memoria. Así que había sido él. Él vendió la información a los competidores. Y el colega pagó injustamente. Celia lo anotó todo en las notas, luego cerró el teléfono y respiró hondo. No quería chantajear a su marido, no quería amenazar. Pero si hacía falta, estaba preparada. Ese piso lo valía. Pasó otra semana. Celia terminó la imprimación y empezó a empapelar. Contrató a un profesional que la ayudó con la colocación. Encargó el laminado, acordó con los instaladores. Pau aparecía poco, ayudaba menos aún. Siempre estaba ocupado. O el trabajo, o la madre llamaba, o había que ayudar a la hermana. Celia callaba, trabajaba, acumulaba fuerzas, se preparaba. Y entonces, el viernes por la noche, cuando estaba subida a una escalera en la sala, probando la barra de la cortina, Pau estaba sentado en el alféizar de la ventana, deslizando el dedo por el teléfono.
De pronto sonó. Montse. Pau puso el altavoz sin pensarlo, sin imaginar o quizá imaginándolo, pero sin importarle que Celia lo oiría todo. Pau, hijo, tenemos una situación. La voz de su madre sonaba como de costumbre, melosa, con notas de preocupación. Celia se quedó inmóvil en la escalera, apretando con fuerza la barra de la cortina. El metal le helaba las palmas, pero no le prestó atención. Toda su atención estaba clavada en la voz de Montse que salía del altavoz. Su suegra hablaba con ese tono que usaba cuando anunciaba algo desagradable pero inevitable. Un tono que no admitía objeciones, aunque estuviera disfrazado de súplica. Sí, mamá, te escucho, respondió Pau, recostándose en el alféizar y balanceando una pierna. Ni siquiera miró hacia Celia. Simplemente fijó la vista en el teléfono, como siempre hacía cuando llamaba a su madre. Verás, Aina está fatal, continuó Montse. No conseguimos convivir juntas. Yo estoy todo el día en el trabajo. Ella se queda sola, se aburre. Y además, de verdad, no hay espacio. Nos estorbamos constantemente, tropezamos una con la otra. No puede ni deshacer las cosas, vive con todo en bolsas. Eso no es vida. Celia empezó a bajar lentamente de la escalera. La barra de la cortina seguía en sus manos, pesada, metálica. La apoyó contra la pared sin apartar los ojos de su marido. Pau no notaba su mirada. Bueno, mamá, eso será temporal, dijo él con inseguridad. Aina encontrará trabajo y se irá. Ay, Pau, hijo, ¿qué trabajo? Suspiró la suegra con voz afectada. Tiene 33 años, 3 divorcios a sus espaldas, prácticamente sin estudios. ¿Quién la va a contratar para un puesto decente? Lo ha intentado, la rechazan en todas partes. Tú sabes lo difícil que está todo ahora. Celia estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pau seguía mirando el teléfono, deslizando el dedo por la pantalla. ¿Estaba jugando? ¿O pasando el feed? ¿En un momento así? Mamá, ¿y qué propones entonces? Preguntó Pau. Celia sintió como algo se le cerraba dentro en un nudo apretado. Ahí estaba. Ahora vendría. Ahora Montse diría aquello por lo que había llamado. Aquello para lo que llevaba semanas preparando el terreno. Pau, hijo, la voz de la suegra se volvió suave, envolvente, pero si ahora tenéis 3 habitaciones. Tú y Celia dormís en una, la segunda puede ser despacho o sala, y la tercera está vacía de momento. A lo mejor Aina podría mudarse con vosotros. Solo por un tiempo, claro, hasta que se estabilice. Seguro que encuentra trabajo. Empezará a ganar dinero y luego se irá. De verdad, es una solución. Vosotros la ayudáis y ella no os molestará. Es una chica tranquila, hace todo sola. Celia esperó. Esperó a que Pau dijera algo. A que le dijera que no a su madre. Que dijera, no, mamá, este piso es de Celia y mío, lo pagamos nosotros. Nosotros decidimos quién vive aquí. Que recordara los 2 años de ahorro, sus trabajos extra los sábados, como ella se había dejado la piel por ese piso igual que él. Pero Pau dijo algo muy distinto. Claro, mamá, que mi hermana se mude. Su voz sonó animada, incluso alegre, como si no estuviera entregando su piso, sino proponiendo un picnic. Y Nora y yo viviremos contigo en la cocina. ¿Nora? La llamó Nora. Celia estaba en medio del salón y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Oía a Pau seguir hablando. Oía el cacareo satisfecho de Montse desde el altavoz. Pero las palabras llegaban como a través de algodón. Nora. El nombre de la primera esposa. La misma a la que había echado de su propio piso para hacerle sitio a su hermana. Todo encajó. Nora no mentía. Nora la había advertido. Y Celia no le creyó entonces, hace año y medio. La tomó por una ex resentida que quería arruinar la nueva relación de Pau. Pero Nora solo intentaba salvarla del mismo destino. Y ahí estaba, la repetición, la copia exacta. Aina se divorcia, Mont se presiona, Pau acepta. Incluso confundió el nombre. Tan interiorizado tenía ese guión que repetía las palabras aprendidas de memoria. Nora, Celia, daba igual. Para él las esposas eran intercambiables. Lo importante era complacer a mamá y a la hermana. Celia exhaló lentamente. La ira fría que había acumulado durante semanas se transformó de repente en una calma absoluta. Helada, firme, la calma de alguien que sabe exactamente qué va a hacer. Pau seguía diciendo disparates. Ya sabes, mamá, por la familia no se escatima nada. Que Aina se mude, le dejaremos una habitación, la más grande quizá, para que esté cómoda.
Nosotros nos apretamos un poco, no pasa nada. Total, será por poco tiempo. Celia se acercó por detrás sin hacer ruido. Pau estaba de espaldas, gesticulando con la mano libre hacia el vacío. El teléfono lo tenía en la mano derecha, pegado a la oreja, aunque el altavoz estuviera activado. Su preciado iPhone 15 Pro Max, $1,500. A crédito. Su mayor orgullo, su juguete, del que no se separaba ni un minuto. Cuidaba ese teléfono como oro, limpiaba la pantalla con toallitas especiales, compró una funda de $90, un protector de 35. Cuando Celia había cogido el móvil una vez para mirar la hora, Pau casi saltó. Cuidado, no lo vayas a tirar, es caro. Más caro que ese teléfono, Pau no tenía nada. Ni siquiera su esposa, por lo visto, ocupaba un lugar más alto en su jerarquía de valores. Celia alargó la mano y de un tirón le arrancó el teléfono de los dedos. Pau se giró y saltó del alféizar. ¿Qué haces? Celia apretó el teléfono con fuerza en la mano, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miró a su marido a los ojos. Fría, dura. Él intentó arrebatárselo, pero ella dio un paso atrás y levantó la mano. Pau, cariño, dijo en voz alta, muy alta, para que Mont se oyera cada palabra por el altavoz. Su voz era dulce, incluso afectuosa, pero con una nota de acero imposible de ignorar. ¿Qué te parece si ahora mismo tiro tu telefonito por la ventana desde el 12º piso, y luego tiro la consola, el portátil y tu colección de zapatillas de $1,400? Él avanzó hacia ella, estirando la mano. Celia, dámelo. Roncó. Dámelo ahora mismo. No, espera. Celia dio un paso más atrás, acercándose a la ventana abierta de par en par. El viento primaveral agitaba la cortina que acababa de colgar. 12 pisos hacia abajo. El teléfono se haría añicos. Aún no he terminado de hablar. Del altavoz salió una voz indignada. Pau, hijo, ¿qué está pasando ahí? Celia giró el teléfono de modo que el micrófono quedara dirigido directamente hacia su boca. Y después llamaré a tu jefe y le contaré quién fue en realidad el que filtró la información del concurso, continuó con el mismo tono dulce. ¿Recuerdas aquella operación de hace medio año, cuando los competidores se adelantaron? ¿Cuándo despidieron a tu compañero? Yo vi tu conversación. Todo limpio, transfiere el dinero a la tarjeta que te di. ¿Pensabas que lo había olvidado? Pau se quedó paralizado, abrió los ojos de par en par, abrió la boca pero no pudo decir nada. Y también le contaré a tu madre en que te gastaste la prima de marzo. Celia inclinó la cabeza, sonriendo. $1,700. Dijiste que compraste un regalo para mamá por el Día de la Madre y que arreglaste el coche. Solo que mamá no recibió ningún regalo. Y el coche lo arregló un conocido tuyo casi gratis. En cambio, tú te compraste 5 pares de zapatillas. De colección, carísimas. Spoiler, no eran para la fiesta de mamá. Celia, ¿qué haces? Roncó Pau, dando un paso hacia ella. Celia levantó la mano con el teléfono justo por encima del alféizar. Abajo, muy lejos, se veía el asfalto del patio, el parque infantil, los coches aparcados. Un paso más y lo suelto, advirtió. Él se detuvo. Permaneció allí, respirando con dificultad, pálido, con el rostro desencajado. Celia continuó, saboreando cada palabra. Además, llamaré a Nora, tu primera esposita. Le preguntaré por qué os divorciasteis. ¿Recuerdas que me dijiste que ella te fue infiel? ¡Qué mala esposa, desleal! Ella me escribió otra cosa en redes sociales, que tú también querías entregar su piso a tu hermanita. Solo que entonces yo no le creí. Pensé que mentía, pero no mentía, ¿verdad, Pau? Tú simplemente repites siempre el mismo guión. Cambian las esposas, pero el guión es el mismo. Te casas, obtienes acceso al piso, se lo das a Aina, te divorcias, buscas a otra. Incluso ahora te equivocaste de nombre. Me llamaste Nora. Tan incrustado lo tienes en la cabeza que ya no distingues con qué esposa estás hablando. Del teléfono salió un cacareo indignado. Mont se gritaba algo, pero Celia no distinguía las palabras. Acercó el teléfono aún más a los labios y habló directamente al altavoz, clara y fuerte, para que su suegra oyera cada palabra. Montse, que Aina viva con usted, dijo con un tono frío y firme. Usted es su madre, usted la parió. Así que arrégleselas con su hija usted misma. O que la ayude su exmarido. Al fin y al cabo ahora tiene dinero, vive con su nueva mujer en una casa en las afueras. Seguro que le sobran habitaciones.
O venda su piso de 2 habitaciones y cómprele a Aina un estudio con ese dinero. Opciones hay, muchas opciones. Pero lo que sí le digo con total certeza es esto: si vuelve a proponer, aunque sea una sola vez, meter a alguien en nuestra vivienda, por la que estamos pagando una hipoteca, iré a su casa y montaré una escena de tal calibre que todos los vecinos se enterarán de sus trapitos familiares. De cómo echaron a Nora de su propio piso. De cómo Pau roba información en el trabajo y le miente a su propia madre sobre las primas. De cómo Aina no logra casarse por tercera vez y vive a costa de los demás. Todos los vecinos lo sabrán. Y sus compañeros de trabajo también. Yo me aseguraré de que todos se enteren. Yo no soy Nora, que se fue en silencio y calló. Yo no voy a callar. Les montaré una vergüenza tal que se arrepentirán de haberse metido conmigo. Silencio. Del teléfono se oía una respiración entrecortada. Luego Montse balbuceó algo ininteligible, algo como ¿cómo te atreves? Y qué descaro. Pero Celia no escuchó más. Apartó el teléfono de la oreja y pulsó el botón rojo. Colgó. Pau estaba allí de pie, con los ojos desorbitados. Tenía el rostro mortalmente pálido y gotas de sudor en la frente. Celia le tendió el teléfono. Él lo tomó mecánicamente y lo apretó contra la mano, como un náufrago que se aferra a un salvavidas. Yo solo estaba bromeando, murmuró, sin levantar la vista. Era una broma, no pensaba. Ajá, asintió Celia. Nos hemos reído mucho, divertidísimo. Venga, sujeta la barra, ya que estás libre. Se dio la vuelta y volvió a la escalera. Cogió la barra y la apoyó en la pared. Pau permanecía inmóvil, como una estatua. Celia subió a la escalera y empezó a medir dónde colocar los soportes. Fingía que no había pasado nada especial, como si fuera una noche cualquiera, un trabajo cualquiera. Celia, la llamó Pau en voz baja. Sujétala aquí, señaló la pared con el dedo. Que no se caiga la barra. Él se acercó y la sostuvo obedientemente, como un niño. En silencio colgaron la barra y fijaron los soportes. Celia trabajaba concentrada, como si aquello fuera lo más importante de su vida. Pau ayudaba sin decir una palabra. Cuando terminaron, Celia bajó de la escalera, dio un paso atrás y evaluó el resultado. La barra colgaba recta, bonita. Solo falta colgar las cortinas. Las colgaré mañana, dijo. Ya es tarde. Pau asintió. Guardó el teléfono en el bolsillo, pero le temblaban las manos. Celia veía cómo intentaba recomponerse, como quería decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Recogieron las herramientas y sacaron la basura. Cerraron el piso y bajaron al coche. Regresaron a casa en completo silencio. Pau apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Celia miraba por la ventana. En su cabeza había un vacío extraño, zumbante, ese vacío que queda cuando todas las emociones se queman de golpe y solo queda el cansancio. En casa, Pau intentó hablar otra vez. Celia, escúchame, de verdad que no pensé. No hace falta, lo interrumpió ella. Estoy cansada. Vete a dormir. Hablaremos mañana. Celia fue al baño. Cuando salió, Pau estaba de pie en medio de la habitación con el teléfono en la mano. Miraba la pantalla con una expresión como si hubiera leído algo terrible. Celia pasó de largo, se metió en la cama y se giró hacia la pared. Ha llamado mamá, dijo Pau en voz baja. No le cogí el teléfono. Luego me mandó un mensaje. Dice que soy un traidor, que elegí a una mujer ajena en vez de a la familia. Celia no respondió. Pau se quedó allí un momento más y luego salió del dormitorio. Ella oyó cómo trasteaba en el salón, desplegaba el sofá. Al parecer decidió dormir allí. Bien, que duerma allí. En ese momento no quería verlo cerca. Celia yacía en la oscuridad, pensando. Ya estaba hecho. Había puesto un límite, duro, público, sin posibilidad de marcha atrás. Montse ahora sabía que Celia no era Nora, que no iba a aguantar en silencio ni a marcharse, que estaba dispuesta a luchar sucio si hacía falta. ¿Había hecho lo correcto? Celia no lo sabía. Tal vez se podría haber hecho de otra manera, con más suavidad, hablando con calma, explicando. Pero había visto cómo Pau hablaba con su madre. Él no la habría escuchado. Se habría puesto de parte de su madre, como siempre hacía. La habría puesto frente a un hecho consumado, igual que hizo con Nora 5 años atrás. No. De forma suave no habría funcionado. Había que golpear con fuerza para que entendieran que con ella eso no se podía hacer. El teléfono de la mesilla vibró. Celia lo tomó y miró la pantalla.
Un mensaje de Aina. Celia, perdona la molestia. He hablado con una amiga y ha aceptado acogerme un par de meses, así que no tendré que ir a vuestra casa. Gracias por comprender la situación. Celia esbozó una sonrisa irónica. Así que Montse ya había llamado a su hija y se lo había contado todo. Y Aina encontró enseguida otra opción. Qué conveniente. Así que opciones siempre hubo. Simplemente era más fácil pegarse al hermano, ocupar una habitación en el piso nuevo y vivir a costa de otros. Celia no respondió al mensaje. Dejó el teléfono de nuevo en la mesilla y cerró los ojos. Mañana sería otro día. Mañana tendría que hablar con Pau. Aclarar qué pasaría después. Si era posible vivir con un hombre que estaba dispuesto a traicionarla por su madre y su hermana, que incluso había confundido su nombre con el de su exmujer. Pero eso sería mañana. Ahora solo estaba cansada, agotada física y mentalmente tras esas semanas. Solo quería una cosa, dormir. Celia cayó en un sueño pesado y profundo, sin sueños. Por la mañana se despertó con el olor a café. Abrió los ojos y se sentó en la cama. Pau estaba en la puerta con una taza en la mano. Tenía mala cara, los ojos rojos. Evidentemente no había dormido en toda la noche. He hecho café, dijo en voz baja. Te lo he traído. Celia tomó la taza y asintió. Pau se sentó en el borde de la cama, juntó las manos sobre las rodillas. Guardaba silencio, buscando las palabras. Celia, ayer me comporté como un auténtico idiota, dijo por fin. No pensé, mamá empezó y yo acepté automáticamente, sin usar la cabeza. Fue estúpido, perdóname. Celia bebía el café a pequeños sorbos, caliente, fuerte, bien hecho. Pau se había esforzado. Me llamaste Nora, le recordó ella. Fue un lapsus, se frotó la cara con las manos. Se me escapó sin querer. No significa nada. Significa que repites siempre el mismo patrón. Celia dejó la taza en la mesilla. Que no ves la diferencia entre Nora y yo. Que para ti solo somos mujeres que deben someterse a tu madre. No, negó con la cabeza. No es así. Te quiero, te valoro. Simplemente, cuando llama tu madre, te olvidas de mí, terminó ella por él. Te olvidas de que tú y yo somos una familia. De que este piso es nuestro. De que yo trabajé igual que tú para que pudiéramos comprarlo. Pau guardó silencio, mirando al suelo. Hablé con Nora, dijo Celia. Me contó lo que pasó entre vosotros. Querías darle su piso a Aina, igual que ayer estabas dispuesto a darle el mío. No fue un lapsus, Pau. Es un patrón de comportamiento. He cambiado, susurró él. Entonces era joven y estúpido, ahora soy diferente. No, Celia negó con la cabeza. No has cambiado. Ayer lo demostraste. Pau levantó la cabeza y la miró. En sus ojos había desesperación. ¿Qué tengo que hacer para que me creas?, preguntó él. Dímelo y lo haré. Celia pensó en lo que necesitaba. Disculpas, promesas ya las había oído 100 veces. Pau prometía ayudar con la reforma y no ayudaba. Prometía que su familia no se metería en sus asuntos, y se metía. Las palabras no significaban nada. Hechos, dijo por fin. Necesito hechos, no palabras. Si tu madre o tu hermana vuelven a intentar algo parecido, tú mismo, sin que yo te lo recuerde, tienes que decirles que no. De forma dura y clara. Sin matices, sin lo pensaré. Simplemente no. Pau asintió. De acuerdo, lo prometo. Y otra cosa, Celia lo miró a los ojos. Vas a pedirle perdón a Nora. La buscarás en redes sociales y le escribirás que estabas equivocado, que ella no fue infiel, que la calumniaste para presentarte como la víctima. Pau palideció. Pero eso fue hace 5 años. ¿Y qué? Celia no apartó la mirada. Arruinaste su reputación. Perdió amigos, se mudó a otra ciudad. Tienes que arreglar lo que hiciste. Pau guardó silencio y luego asintió. De acuerdo, le escribiré. Delante de mí, añadió Celia, para que vea lo que escribes. Hecho. Él alargó la mano y tocó sus dedos. Celia, de verdad no quiero perderte. Eres importante para mí, más que nadie. Celia no retiró la mano y dejó que le sujetara los dedos. Pero por dentro seguía alerta. Las palabras seguían siendo solo palabras. La prueba vendría después, cuando Mont se volviera a llamar. Y llamaría, sin duda. Ese tipo de personas no se rinden tras el primer fracaso. Pero Celia estaba preparada. Ahora sabía de lo que era capaz. Sabía que no retrocedería. Ese piso era su fortaleza, y lo defendería por cualquier medio. Esa misma tarde fueron al piso.
a colgar las cortinas que Celia había elegido una semana antes, grises, largas, de tela gruesa. Las extendió en el suelo del salón y empezó a colgarlas en la barra. Pau le pasaba obedientemente los ganchos, sujetaba la tela. Trabajaban en silencio. El silencio era denso, tenso. Celia notaba cómo Pau le lanzaba miradas culpables de vez en cuando, pero no reaccionaba. Simplemente hacía su trabajo, enganchaba gancho tras gancho, alisaba los pliegues. Cuando terminaron con el salón, pasaron al dormitorio. Allí las cortinas eran distintas, beige claro, ligeras. Celia subió a la escalera. Pau se colocó abajo para sujetarla. El teléfono de él sonó de repente, fuerte. Pau se sobresaltó, metió la mano en el bolsillo, miró la pantalla y palideció. Mamá, susurró. Celia se quedó inmóvil en la escalera, con la cortina en las manos. Giró la cabeza y miró a su marido desde arriba. Esperó. Pau miraba la pantalla donde parpadeaba el nombre mamá. El teléfono sonaba y vibraba en su mano. Estaba quieto, y Celia veía cómo las emociones cruzaban su rostro, miedo, culpa, desconcierto. La llamada se cortó. Pau soltó el aire con alivio y guardó el teléfono en el bolsillo. No voy a cogerlo, murmuró. Luego la llamaré. Celia esbozó una sonrisa irónica, pero no dijo nada. Siguió colgando la cortina, enganchando los ganchos uno tras otro, con método. Pau permanecía abajo, cambiando el peso de una pierna a otra. El teléfono volvió a sonar. Pau ni siquiera metió la mano en el bolsillo. Se quedó quieto mientras el sonido insistente vibraba a la altura de su muslo. Celia bajó lentamente de la escalera. Cógelo, dijo. No quiero, negó con la cabeza. Empezará otra vez. Cógelo, repitió Celia con más dureza. Y di lo que tienes que decir. Pau sacó el teléfono. Lo miraba como si fuera una granada sin anilla. Al final pulsó el botón verde y se lo llevó a la oreja. Hola, mamá. La voz le temblaba. Celia no oía lo que decía Montse, pero se lo imaginaba. El altavoz no estaba activado, pero su suegra claramente gritaba. Pau apartó el teléfono de la oreja, haciendo una mueca. Mamá, espera, déjame hablar. Intentó interrumpirla. La voz al otro lado no cesaba. Pau escuchaba, cada vez más pálido. De pronto se irguió, apretó el teléfono con más fuerza. Mamá, basta. Dijo él en voz alta, interrumpiéndola. Basta. Ayer me comporté mal, pero Celia tiene razón. Este piso es nuestro. Nosotros lo pagamos y nosotros decidimos quién vive aquí. Aina no se mudará con nosotros, ni ahora ni después. Es una decisión definitiva. Del teléfono se oyó un grito indignado. Pau apretó los dientes. Mamá, esto no se discute, repitió con más firmeza. Aina es una adulta, que resuelva sus problemas por sí misma. Papá puede ayudarla, tiene dinero de sobra, o tú puedes vender tu piso y comprarle un estudio. Hay muchas opciones, pero nuestra vivienda no es una opción. Montse gritaba algo. Celia distinguía incluso a distancia palabras como ingratitud, traición y mujer ajena. Mamá, Celia no es una mujer ajena, dijo Pau ahora con calma, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Es mi esposa, mi familia. Y si tengo que elegir entre tus escándalos y mi familia, elegiré a mi familia. Lo siento, tengo que colgar, tenemos cosas que hacer. Hablamos luego. Pulsó el botón rojo y colgó. Se quedó allí, respirando con dificultad, mirando la pantalla apagada. Celia guardaba silencio, observándolo. El teléfono volvió a sonar. Pau miró la pantalla y levantó la vista hacia Celia. Otra vez ella. Silencia el móvil, sugirió Celia. Pau asintió. Rechazó la llamada, entró en ajustes y desactivó el sonido. Guardó el teléfono en el bolsillo. En su rostro había una expresión extraña, alivio mezclado con culpa y miedo. Supongo que ahora no me hablará en una semana, sonrió sin alegría. Sobrevivirás, Celia volvió a las cortinas. Sujeta aquí. Terminaron con el dormitorio y pasaron a la segunda habitación, justo la que su suegra planeaba darle a Aina. Era una habitación vacía, luminosa, con vistas al parque. Celia ya había decidido que sería un despacho, una mesa, estanterías, un sillón cómodo. Su espacio personal, donde podría descansar después del trabajo. Las cortinas allí eran blancas y ligeras. Celia las colgó rápido, con destreza. Bajó de la escalera y se apartó para evaluar el resultado. Bonito, acogedor, suyo. Oye, Celia, habló Pau de repente, sobre Nora, de verdad le escribiré.
Le pediré perdón. Tenías razón, entonces me comporté como un cerdo. Celia se giró hacia él. Escríbele ahora, dijo, delante de mí. Pau asintió, sacó el teléfono y abrió las redes sociales. Encontró el perfil de Nora. Resultó que no la había eliminado de amigos, simplemente hacía tiempo que no entraba en su página. Escribió el mensaje. Celia se colocó a su lado y lo leyó por encima del hombro. Hola, Nora. Sé que han pasado muchos años, pero tengo que decir esto. Perdóname. Entonces me comporté de forma horrible. Tú no fuiste infiel. Mentí para justificarme. Fui un cobarde que no supo proteger a nuestra familia de la presión de mi madre. Merecías algo mejor. Perdóname por arruinar tu reputación. Si quieres, estoy dispuesto a reconocer públicamente que mentí. Es lo mínimo que puedo hacer. Perdón otra vez. Pau le mostró el texto a Celia. ¿Así está bien? Envíalo, asintió ella. Él pulsó el botón. El mensaje se envió. Pau guardó el teléfono y miró a Celia. ¿Y ahora qué? Ahora seguimos viviendo. Celia se encogió de hombros. Terminamos la reforma, nos mudamos, nos instalamos. Si puedes con esto y dejas de ir a remolque de tu madre, seguimos juntos. Si no, nos divorciamos y yo me quedo en este piso. También está a mi nombre, no lo olvides. Puedo, prometió Pau. De verdad que puedo. Celia quería creerle, pero por dentro seguía habiendo cautela. Pau había vivido demasiado tiempo bajo las órdenes de su madre como para cambiar en un solo día. Aún así, le daba una oportunidad, una sola, la última. Recogieron las herramientas, limpiaron, cerraron el piso y bajaron en silencio por el ascensor. Pau conducía concentrado, sin apartar la vista de la carretera. Celia miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. En casa, Pau lo primero que hizo fue revisar el teléfono. 17 llamadas perdidas de su madre, 10 mensajes. Los pasó sin leerlos y bloqueó el chat. La bloquearé una semana, le dijo a Celia. Que se calme. Es tu decisión, respondió ella y fue a la cocina a preparar la cena. La semana pasó sorprendentemente tranquila. Montse no llamó. Tal vez porque Pau la había bloqueado, o tal vez porque realmente se había ofendido. Aina tampoco dio señales de vida. Celia y Pau vivían su propia vida, terminaban la reforma, compraban muebles. La relación entre ellos seguía siendo fría, pero correcta. Celia no había perdonado del todo a Pau, pero daba un paso hacia él. Observaba cómo se comportaría a partir de ahora. Una semana después llegó la respuesta de Nora. Celia vio cómo Pau leía el mensaje y cómo su expresión cambiaba, volviéndose pensativa y triste. ¿Qué contestó?, preguntó Celia. Dijo que acepta mis disculpas, Pau le mostró la pantalla, y que se alegra de que por fin haya entendido mis errores. Nos deseo felicidad a ti y a mí, y que no vuelva a tropezar con la misma piedra. Celia leyó el mensaje. Nora escribía de forma breve, contenida, sin emociones de más. Se notaba que hacía tiempo había dejado atrás esa historia y seguía con su vida. Al final añadió: dile a Celia que hizo bien en no dejarse manipular. Yo me arrepentí de no haber plantado cara desde el principio. Perdí el piso y 3 años de mi vida en pleitos. Que se mantenga firme. Dile gracias, dijo Celia, y que he tenido en cuenta su experiencia. Pau asintió, escribió la respuesta y la envió. Pasaron unos días más. La reforma estaba casi terminada. Solo quedaba colocar los muebles, colgar los cuadros y ordenar los pequeños detalles. Celia ya había empezado a empaquetar las cosas en el piso alquilado, preparándose para la mudanza. Una tarde, cuando estaban en casa, a Pau le llegó un mensaje de Aina. Lo leyó y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Celia sin apartar la vista del portátil. Aina dice que ha encontrado trabajo, respondió Pau, sorprendido. De administradora en un gimnasio. El sueldo no es muy alto, pero es estable. Y que va a alquilar una habitación en una residencia para empleados. Da las gracias por el apoyo. ¿Ves? Celia por fin lo miró. Cuando la situación se puso realmente difícil, encontró tanto trabajo como vivienda. Eso significa que siempre pudo, simplemente no quería esforzarse. Pau asintió, mirando la pantalla pensativo. Supongo que tienes razón, admitió. Mamá y yo siempre la compadecíamos y la ayudábamos. Y ella se acostumbró. Tal vez ahora aprenda a ser independiente. Tal vez. Celia no siguió con el tema y volvió a su trabajo en el portátil. Montse llamó a Pau 10 días después de aquella escena escandalosa. Él estaba solo en casa,
Celia se había quedado más tiempo en el trabajo. Al ver el nombre de su madre en la pantalla, Pau dudó, pero aún así contestó. «Hola, mamá», dijo con cautela. «Hola, Pau». La voz de su madre sonaba tensa, pero ya sin la histeria de antes. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió él. «Hemos terminado la reforma y nos estamos preparando para mudarnos». «Me alegro». Montse guardó silencio un momento. «Escucha, sobre aquella conversación lo he pensado. Probablemente no tenía razón. No debía presionaros. Es vuestra casa, vuestra vida. Perdóname». A Pau casi se le cayó el teléfono de la sorpresa. Su madre pidiendo perdón. Eso no había pasado nunca. «Gracias, mamá, por entenderlo», consiguió decir. «Siempre he estado acostumbrada a que tú y Aina me obedezcáis», continuó Montse. «Pero ya sois adultos. Tenéis vuestras propias familias, vuestras cosas. No debería haberme entrometido. Pide disculpas también a Celia de mi parte. Me dejé llevar». «Se lo diré», prometió Pau. «Y sobre Aina», añadió Montse. «Ha conseguido trabajo y ha encontrado alojamiento. Me alegro por ella. Quizá le venga bien vivir sola, sin nuestra tutela». «Sí, mamá, yo también lo creo». Pau empezó a relajarse. La conversación transcurría de forma inesperadamente tranquila. Hablaron un poco más y se despidieron. Pau colgó y se quedó pensativo. Su madre se había disculpado y había dado un paso atrás. Por primera vez en su vida había reconocido que se equivocó. Cuando Celia volvió del trabajo, él le contó la llamada. «Mamá se disculpó», le dijo. «Dijo que no debía haber presionado y también te pidió perdón». Celia escuchó sin mostrar emoción. «Bien», respondió brevemente. «Entonces por fin lo ha entendido». «¿No le crees?», preguntó Pau. «Veremos». Celia se encogió de hombros. «Si no vuelve a hacer cosas así, entonces lo ha entendido de verdad. Si se repite, entonces solo está esperando el momento oportuno». Pau asintió. Entendía la cautela de su esposa y estaba dispuesto a demostrar con hechos que había cambiado. La mudanza tuvo lugar una semana después. Contrataron a unos cargadores y trasladaron las cosas del pequeño piso alquilado al nuevo de 3 habitaciones. Celia iba de habitación en habitación, colocando cajas y colgando la ropa en los armarios. Pau cargaba los muebles, montaba la cama y colgaba estanterías. Trabajaban de forma coordinada, casi sin hablar. Al caer la tarde, lo principal ya estaba hecho. El piso se veía habitado, acogedor. Celia estaba de pie en medio del salón, mirando las cortinas grises que enmarcaban también las ventanas. Sus cortinas. En su piso. «Ha quedado bonito». Pau se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. «¿De verdad?» «Sí». Celia no se apartó. «Ha quedado bien». Se quedaron allí, mirando el atardecer tras la ventana. 12º piso, vista panorámica de la ciudad, las luces de la tarde empezando a encenderse. Todo aquello era suyo. Ganado con su trabajo, con su sudor y su esfuerzo. «¿Sabes?», habló Pau en voz baja. «Me di cuenta de algo. Cuando agarraste mi teléfono, en ese momento me asusté. No tanto por el teléfono, aunque sea caro. Me asusté de que te fueras. De perderte, como perdí a Nora. Y entendí que no quiero eso. Tú eres más importante para mí que nadie, ni mi madre ni mi hermana. Simplemente no sabía demostrarlo. Tenía miedo a los conflictos, estaba acostumbrado a intentar complacer a todos. Pero ahora sé que así no se puede. No se puede contentar a todo el mundo. Hay que elegir. Y yo te he elegido a ti». Celia escuchaba sin responder. Las palabras sonaban bonitas, pero ella sabía que lo principal no eran las palabras. Lo principal era lo que vendría después. «Veremos», dijo por fin. «El tiempo lo dirá». Pau asintió y la besó en la coronilla. Se quedaron un poco más y luego se separaron para seguir con lo suyo. Aún quedaban detalles por terminar, las últimas cajas por abrir. Por la noche, cuando ya había oscurecido, Celia estaba sentada en la cocina con una taza de café. Pau andaba en el dormitorio, haciendo la cama. El teléfono de Celia vibró. Un mensaje de Nora. «Celia, Pau me escribió diciendo que os habéis mudado al piso nuevo. Enhorabuena. Me alegra que todo haya salido bien y que hayáis defendido lo vuestro. Eso es lo correcto. Te deseo felicidad. Y recuerda, los límites hay que protegerlos siempre, no solo una vez. Suerte». Celia sonrió y escribió la respuesta. «Gracias, Nora. Gracias por haberme advertido en su momento. He tenido en cuenta tu experiencia y prometo proteger los límites. Te deseo también todo lo mejor». Lo envió.
terminó el café, se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad nocturna se extendía abajo, luces, carreteras, edificios. En algún lugar de allí vivía Montse, en su piso de 2 habitaciones, segaramente ofendida y descontenta. En algún lugar Aina se estaba adaptando a su nueva vida, aprendiendo a ser independiente. En algún lugar circulaban coches, la gente se apresuraba, la vida bullía. Y aquí, en el 12º piso, en un piso de 3 habitaciones con cortinas grises, vivía Celia. En su casa, que había defendido, que había protegido, que había ganado con su propio esfuerzo. Pau salió del dormitorio y se acercó a ella. Ya hice la cama, dijo. Vamos a dormir, estamos cansados los dos. Vamos, aceptó Celia. Se acostaron en la cama nueva, en el dormitorio nuevo, bajo el techo nuevo. Celia yacía mirando la oscuridad y pensaba que lo más difícil ya había quedado atrás. Había puesto límites, había demostrado que con ella no se podía actuar así. Había obligado a Pau a elegir. Había hecho que Mont se retrocediera. ¿Fue fácil? No. ¿Dio miedo? Sí. Pero era necesario, porque defender lo propio no es tan difícil si conoces los puntos débiles y estás dispuesta a luchar hasta el final. A no rendirte, a no ceder, a no sacrificar lo que te importa por la tranquilidad ajena. Celia cerró los ojos y sonrió en la oscuridad. Lo había conseguido. Y sabía que lo volvería a conseguir si hacía falta. Porque este piso, estas paredes, este hogar eran su fortaleza y nadie jamás se lo quitaría.